Hoy vamos a aprender a graficar funciones polinómicas. Para poder graficar cualquier función debemos conocer su forma. Veamos por ejemplo la función polinómica de grado 1 o, como nosotros la conocemos, función lineal. Su forma siempre es una recta, en este caso es creciente, podría ser decreciente, podría ser constante y la inclinación va a variar, pero su forma siempre va a ser la de una recta. Después tenemos la función polinómica de grado 2 o función cuadrática. Esta función la vamos a estudiar en una unidad aparte, pero lo que les puedo decir es que siempre va a tener la forma de u. Al ser de grado 2 puede tener una raíz doble, dos raíces distintas, cada una de grado 1, o directamente no tener raíces, pero en los tres casos su forma siempre va a ser la de una u. La función cúbica o función polinómica de grado 3 siempre va a tener esta forma cuando tenga una única raíz. En este caso es 0. Cuando tiene más de una raíz se combinan la forma de la función cúbica con la de la función cuadrática. Veamos estos ejemplos. Tenemos la función y igual a x por x menos 1 por x más 1. Es una función de grado 3 con tres raíces distintas: 0, 1 y menos 1. Fíjense que la función atraviesa en sus tres raíces, en menos 1, en 0 y en 1. Y igual a x al cuadrado por x menos 2 también es una función cúbica, pero ahora 0 es raíz de orden de multiplicidad 2 y 2 es raíz de orden de multiplicidad 1. Fíjense que en la que es de grado 2 la función se comporta como una función cuadrática, rebota en 0 y atraviesa en 2. Resumiendo, todas las funciones de grado impar que tengan una única raíz van a tener esta forma. Y todas las funciones de exponente par que tengan una única raíz van a tener la forma de u. En definitiva, para poder graficar una función polinómica debemos analizar su comportamiento. Y para eso es necesario que la función polinómica esté factorizada para poder analizar el comportamiento de cada factor. Por ejemplo, si el orden de multiplicidad de la raíz es par, la función en ese valor va a tocar, pero no va a atravesar al eje X. Ahora bien, si la raíz es de orden de multiplicidad impar, la función va a atravesar por ese valor. Veamos un ejemplo. Esta función es de grado 4 y tiene tres raíces. 0, que es de orden de multiplicidad 2. En el gráfico, la función rebota el eje X. Y en menos 2 y en 1, la función atraviesa el eje X. El comportamiento de esta función también puede coincidir con cualquiera de estas tres funciones, ya que en los tres casos, 0 es de orden de multiplicidad par y menos 2 y 1 es de orden de multiplicidad impar. Su comportamiento va a ser exactamente el mismo a esta función. Va a rebotar y atravesar el eje X en los mismos lugares. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a graficar la siguiente función. Esta función es de grado 4 y para poder graficarla necesito sus raíces y el corte con y. Como ya está factorizada, la misma función me da las raíces. Una es menos 3, que es de orden de multiplicidad 1, menos 1, que es de orden de multiplicidad 2, y 2, que es de orden de multiplicidad 1. Para hallar el corte con y, reemplazamos a x por 0. Resolvemos y me queda que el corte con y es en menos 1. Ya ubicamos las tres raíces y el corte con y. Sabemos que en menos 1 va a rebotar, en menos 3 y en 2 la función va a atravesar el eje X. Ahora veamos si la función puede venir de menos infinito o de más infinito. Probemos si el gráfico puede venir desde menos infinito. Viene de menos infinito, atraviesa en menos 3, rebota en menos 1 y atraviesa en 2. Este gráfico no es correcto porque tiene que pasar sí o sí por el corte con y menos 1. El gráfico correcto sería entonces aquel que viene desde más infinito, atraviesa en menos 3, rebota en menos 1, pasa por la ordenada y atraviesa en 2. Este gráfico es exacto y está hecho con GeoGebra. Nosotros vamos a hacer un gráfico aproximado, como este. No es tan lindo como el anterior, pero sirve. Vamos a graficar la siguiente función. 0 es de orden de multiplicidad 1, menos 4 es de orden 5 y 3 es de orden 8. Ya tenemos ubicadas las raíces y sabemos que en 3 va a rebotar.
en 0 y en menos 4, la función va a atravesar. Como tenemos la raíz 0, también va a coincidir con el corte con i. Y acá radica el primer problema, porque a diferencia de la función anterior, donde el corte con i era menos 1, nos orientaba desde dónde tenía que venir, si desde menos infinito o desde más infinito. Si lo tomo desde menos infinito, la función atraviesa en menos 4, atraviesa en 0 y rebota en 3. Pero si viene desde más infinito, atraviesa en menos 4, atraviesa en 0 y rebota en 3. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? ¿La que hice primero o la que hice segundo? Ante la duda vamos a hacer la regla de signo. Vamos a estudiar el signo de cada factor. Tenemos 3x. El 3, si lo escribimos o no, no modifican absolutamente nada. Lo que importa del 3 es el signo. Como es positivo, el más no modifica. Entonces, sabemos que la raíz es 0. En 0 no va a haber signo. Ahora, si yo a 3x lo reemplazo por cualquier número positivo, 3 por cualquier número positivo va a ser positivo. Y si reemplazo a la x por cualquier número negativo, la respuesta es 3 por algún número negativo me va a dar negativo. Vamos al segundo factor. Sabemos que en menos 4 se hace 0. ¿Qué va a pasar si yo reemplazo a este factor por cualquier número que esté a la derecha de menos 4? Lo de adentro va a ser positivo elevado a la 5, también va a ser positivo. Y si reemplazo por cualquier número que esté a la izquierda de menos 4, lo de adentro va a ser negativo elevado a la 5, también va a ser negativo. Por último, x menos 3. En 3 se va a hacer 0. Sabemos que si reemplazamos por cualquier número a la derecha de 3, va a ser lo de adentro positivo. Pero también, si reemplazo por cualquier valor a la izquierda de 3, lo de adentro va a ser negativo elevado a la 8, va a ser positivo. En resumen, si el orden de multiplicidad es impar, a la derecha de la raíz va a ser positivo, a la izquierda negativo, como son los dos primeros casos. Y cuando el orden de multiplicidad es par, a lo largo de la recta numérica va a ser positivo, salvo en 3 que es 0. Trazo estas líneas para saber el comportamiento de una raíz a otra raíz, que pasa en el medio. Entonces resolvemos la multiplicación de sus signos. Recordemos que multiplicar por más no modifica, entonces me detengo únicamente en los signos negativos. Menos por menos es más. Segundo, tengo menos. Seguimos, tengo más por más va a ser más por más va a ser más. Este resultado que tenemos al final es el conjunto de positividad y negatividad de la función. Quiere decir que de menos infinito a menos 4 la función va a estar por encima del eje x. De menos 4 a 0 va a estar por debajo del eje x. De 0 a 3 va a estar por encima, rebota. Y de 3 a más infinito va a estar por encima del eje x. ¿Ven? Cuando los signos que están al lado de cada raíz son iguales, rebota. Y cuando los signos son distintos, atraviesa. Por lo tanto, el gráfico correcto es el siguiente. Desde menos infinito hasta menos 4, la función está por encima del eje x. De menos 4 a 0, la función está por debajo del eje x. Y por último, de 0 a 3 y de 3 a más infinito, la función está por encima del eje x. Bien, vamos a graficar la función que tiene las mismas raíces, pero distinto orden de multiplicidad. Vamos a la primera. El orden de multiplicidad de 0 es impar, por lo tanto, a la derecha debería ir positivo y a la izquierda negativo. Pero como adelante hay un menos 3, recuerden que yo les dije que el 3 no es lo que afecta, sino el signo. Todo esto que es positivo multiplicado por menos me va a dar negativo, por lo tanto se invierte. A la derecha va a estar el negativo y a la izquierda va a estar el positivo. Para el segundo es raíz menos 4, pero como es de exponente par, a lo largo de toda la recta la respuesta va a ser positiva. Y por último, x menos 3. En 3 se hace 0, como es impar el exponente, a la derecha van a ir los positivos y a la izquierda los negativos. Separo las raíces y resolvemos la regla de signos. Multiplicamos los signos. Tengo en la primera parte un solo signo negativo, al igual que la segunda parte. Tercero, menos por menos, más. Por último, un signo negativo, menos.
Bueno, vamos a graficarlo ahora. Sabemos que viene desde menos infinito, rebota en menos 4, atraviesa en 0, se hace positivo, atraviesa en 3 y se hace negativo. Venimos desde menos infinito, rebota, atraviesa en 0, pasa por 3 y ahí termina. Entonces, la regla de signos me sirve para estudiar mejor la función, para saber si viene desde menos infinito o si viene desde más infinito. También nos demuestra dónde rebota, aunque el orden de multiplicidad ya me lo dice. Recuerden que el coeficiente principal de la función no es necesaria para la gráfica, o sea, el número no es necesario, sí el signo. Si es positivo no lo tengo en cuenta, pero si es negativo, sí, porque modifica los signos. Espero haber sido clara y que me hayan entendido.